contentas. ¿Muy contentas? Nos están tratando también, bueno, y contentas por la segunda edición. Bien, ¿no? Que está Sí, ahí sí. ya. Hace unas semanas y ya vamos por la segunda, así que muy contenta. Pues muy bien, felicidades. Yo os tengo que felicitar porque el libro es una absoluta preciosidad. Os ha quedado una maravilla de estos libros que yo siempre digo, como muchos de los que hay aquí en esta librería, que a mí me gusta tenerlos porque son como joyas. No solamente por leerlos y por disfrutarlos, sino tenerlos ahí, que a mí me gusta muchísimo. Sí, las que nos gustan los libros queremos conservarlos, atesorarlos y tener varios del mismo. Hombre, de este sobre todo. En mi caso yo tengo ediciones de Emma de distintas editoriales porque me Yo chiflan. también tengo ediciones. Me de encanta. todas. Entonces, de un cuarto propio tengo lo menos 7. Claro, es que es muy bonito, que no es verdad. excluyente. Bueno, vamos a entrar en materia. Carmen, no es la primera vez que nos regalas libros sobre mujeres ni libros ilustrados, es decir, tú acostumbras a, creo que este es el 4º volumen ya, apuestas siempre por la combinación entre texto y dibujo. Bueno, eso no es una decisión mía, ¿no? Enteramente. Espero que el siguiente ya es como, ¡ah! Me desnudo completa. Me encanta hacer libros ilustrados, desde luego, ¿no? Y lo hablábamos con Ana de esta cuestión de un libro ilustrado es menos libro, es menos profundo o menos riguroso porque tenga ilustraciones. En este caso se ve que no. Pero sí que es cierto que en el mundo literario o cultural a veces el libro ilustrado no tiene tanto prestigio ni reconocimiento. Eso es Error. Es así, es un error, por supuesto. Entonces, el primero, Mamá quiero ser feminista, yo lo concebí ilustrado porque quería, o sea, fue de 2016 cuando estábamos empezando a hablar de feminismo y empezamos a sentirnos cómodas con la palabra. Yo quería que ese libro llegara a mucha gente y a muchas chicas jóvenes a las que le diera también incluso miedo la palabra feminista, ¿no? Y sentía que las ilustraciones lo podían hacer más hermoso, más cercano. Y el de Simone de Beauvoir, bueno, pues ya es como que se concibieron así. Pero este da un salto porque lo que ha hecho Ana es otra cosa, Sí, ¿no? es Aquí verdad. el texto y las ilustraciones tienen un peso muchísimo más equilibrado. Sí, Ana, tú empezaste, por lo que sé, en el mundo de la moda. Sí. Y no sé si sigues en ese tema o lo has aparcado para centrarte un poco en la literatura. Que va, yo soy como Paquita Sala 360. Yo hago de todo. Yo hice publicidad y estuve trabajando 4 años en un despacho de comunicación de moda. Y yo ahí veía que la gente vivía de su creatividad. Y a mí siempre me había gustado pintar. Entonces yo empecé a levantarme temprano y antes de trabajar pintaba, cuando volvía del trabajo pintaba y poquito a poco empezaron a salir los primeros encargos. Entonces, evidentemente yo en ese momento no me lo planteaba, pero el dibujo fagocitó la otra versión mía profesional. Y me alegro mucho que haya sido así. Entonces yo a raíz de aquel momento pues me convertí en ilustradora. Ajá. Y ahora ya como 13 años, una cosa así. Y lo bonitísimo de lo que hago es que hago de todo. Ajá. Entonces a mí eso me da mucha felicidad, esa diversidad. Que lo mismo hago un puzzle, que hago un libro, que ilustro un libro en el que tengo que pensar de una forma distinta y a la vez de todos estos proyectos son muchos a la vez también, de manera que tengo que organizar mi día de una manera muy óptima para que todo salga a tiempo. Sacarle tiempo al día. Carmen, cuentas en las páginas iniciales cómo se gestó este proyecto. De los momentos de crisis salen buenas ideas. Bueno, o eso o te tiras por la ventana, ¿no? Pero, claro, es que ya no era solo el momento de crisis concreto, sino los años previos en los que la escritura había estado en un lugar muy secundario en mi cotidianidad, pero muy presente en mi pensamiento, ¿no? Entonces, escribir tenía en ese momento de la separación con mi niño chiquitito la doble aspiración de la supervivencia económica. Es decir, un libro implica un adelanto, implica un libro para poder salir de esa casa y conseguir un alquiler que poder pagar con un niño pequeñito, pero también implicaba un proyecto en el que pensar, en el que centrarme, en el que volver a confiar en la escritura, porque es que cuando yo pienso en mí pienso en la escritura, ¿no? No me concibo sin escribir, pero la maternidad me había apartado tantísimo de ello que la desconfianza hacia mi voz
era muy, muy, muy grande. Entonces eso tenía que estar al principio del libro, porque creo que es importante que sepamos cómo se gestan los proyectos. Pueden ser libros, pueden ser obras pictóricas, ilustraciones o las carreras, ¿no? La vida de las mujeres. ¿Qué hay detrás de todo lo que vemos? ¿Cuáles son las luchas, las dificultades? Era importante para atraparte también como lectora y que te vieras tú ahí, ¿no? ¿Qué mujer no se ha sentido así en algún momento? Que ha dejado de lado lo que quería hacer porque la vida la ha empujado. Sí, claro. Ay, ¿y cómo os conocéis, Ana? Porque no sé si habéis... ¿Esta colaboración cómo surge? Pues surge fríamente porque ha sido de la manera más Profesional, estándar, exacto, profesional. pero luego ha crecido en algo muy bonito. Entonces, a mí me llama Lola, la editora, una persona con la que yo estaba deseando trabajar, y me resume un poco la idea que tiene del proyecto que está gestando con Carmen, y me dice, habíamos pensado en ti para las ilustraciones, pero nos gustaría ver una muestra porque nos gusta mucho lo que hace, pero aquí hay que hacer un trabajo de irse a otra época. Entonces queremos transmitir esa época. Mi trabajo es muy actual, muy colorista, pero eso. Y entonces tuve que hacer el ejercicio de trasladarme pues a finales de siglo, a los años 30, a fijarme en otros contextos, en otros edificios, en otro todo, ¿no? Entonces considero que soy una versión como 2.0 de lo que yo hacía y me ha encantado. Y luego, entonces yo iba recibiendo el texto, iba mandando como conjuntos de ilustraciones, ya es bastante amplio y estaba gustando mucho. Yo cada vez que hablaba con Lola, que además si no le gusta algo te lo va a decir, yo la notaba muy emocionada y yo más me emocionaba y más me crecía. Y luego lo bonito de esto es que ha quedado muy cerrado. Siento que el texto y la imagen se complementan, no es redundante, que eso para mí era algo muy importante, no está generando ruido, sino aportando. Y bueno, y ahora pues el momento promo también está siendo una delicia porque ya esa profesionalidad ha trascendido y es muy agradable poder compartir todo esto con la Carmen y ver nuestro hijito, hijita. Cuentas en el libro, Carmen, que a ver, tú no haces una biografía al uso de las escritoras que vamos a ver en este libro y dices algo que refleja un poco la intención que tú tienes a la hora de escribir este libro. Dice, querías contarlo de una manera sencilla para que cualquiera que se acerque a este libro sabiendo o no sabiendo nada de estas mujeres pueda sentirse hermanada con ellas. Claro, es que a ver, el peligro de un libro como este es volver a caer en la sucesión biográfica. Es como la semana que viene, que es el 8M, vamos a ver un montón de reportajes, tanto en prensa como en tele, de las mujeres que tienen que estar, de ahora o de antes, ¿no? Y nos van a contar las 4 cosas que hicieron, ¿no? Y las 4 cosas que sabemos. Yo quería ir más allá porque ya tenemos textos de ese tipo. Yo quería contar todos los hilos, la trama, lo que había entre ellas, si se conocían, se leían, se acompañaban, se apoyaban. Pues lo cotidiano, lo que hacía que tú cuando lo leas sientas que las conoces o que pueden tener una relación parecida a la que tú has tenido con tus amigas, con todas las diferencias, por supuesto, de tiempo y de espacio, pero para mí la emoción, que el texto te interpele, que te haga querer seguir leyendo, que te lleve a pensar en tu propia vida y que te empuje a seguir investigando, es decir, que tú lo cierres, o vayas a la bibliografía o lo cierres, te vayas a una biblioteca, a una librería, y ahora después quieras leer las cartas a las mujeres de María Lejarra, o quieras leer la biografía de Caballé de Carmen Lafori, o quieras leer la correspondencia de Elena Fortún, o entrevisillos de Carmen Martín Gaite, yo eso es lo que quiero. Entonces eso no se consigue contando, pues nació aquí y murió aquí y en medio hizo estas 4 cosas, sino dándole vida, carnalidad, contando lo mal que lo pasaron, pero también todo lo que se rieron y disfrutaron, ¿no? Porque tú te centras, a ver, más en el papel de la mujer, de las relaciones con otras mujeres, más que en sí de la escritora, porque lo que han escrito, lo que hicieron literariamente, eso está muy trillado ya. Tú te centras en la parte como más personal.
Hombre, La palabra amistad, por ejemplo, que aparece en el subtítulo del libro, creo que tiene un peso específico. Obviamente, la amistad era una o sea, de las ideas que tenían que articular este libro, precisamente por lo que te digo, porque las conocemos de manera independiente, como islitas, pero no sabíamos del todo, ni siquiera yo sabía hasta dónde llegaba la amistad de alguna de ellas. Por ejemplo, sabíamos que Elena Fortún, sobre todo, era la autora de Celia, que se exilió. Empezamos a saber que se había escrito cartas con Carmen Laforet, pero sabíamos que gracias a María Lejárraga empezó a publicar Celia, que fue María Lejárraga quien la animó a escribir. O sea que quizás si la figura de María Lejárraga, no solo como autora, sino como amiga, no tendríamos hoy a Fortún. Es que eso era muy importante y yo no lo sabía. No, yo tampoco. O sea, lo sé desde hace algunos años, pero me consta que la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces eso es lo que hay que conocer, para que nos demos cuenta de que la historia de las mujeres no es una cosa que sale de la nada y que aparece cada ciertas décadas, ¿no? De manera aislada, como vamos a reivindicar a estas autoras y luego desaparecen otra vez, no. Eran unas mujeres que trabajaban juntas, que se conocían, que se iban de fiesta, que además montaban espacios, porque sabían de la necesidad que había de crear esos espacios, como María de Maeztu con la Residencia de Señoritas, Alicia Incluy, que se conocían todas. Y que Elena Fortún fue a la Residencia de Señoritas a estudiar documentación y biblioteconomía, que esos estudios le sirvieron luego cuando se exilió en Argentina, que fue también profe durante un tiempo en la residencia de esa materia, que ahí conoció a otras mujeres, con las que luego en el exilio seguiría hermanándose, por ejemplo Victorina Durán. Todo lo pequeñito, ¿no? Las entretelas de la vida. ¿Esto no es lo que se llama sinergias ahora? Sinergia. Claro, no, es que tú piensas, el momento que tú empiezas a moverte y empiezas a socializar y a juntarte con personas que son susceptibles de que tengan tus mismos intereses, de ahí salen cosas. Claro, eso es lo que le pasó a Fortuno cuando llegan a Madrid. El marido era el escritor, el que conocía al marido de Lejarra en el teatro y de repente ella empieza, claro, las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres, ¿no? Y dice, pues yo tengo un cuaderno, yo escribo notas sobre mis hijos, los niños, tengo un cuadernito, tráeme el cuaderno. Pero es que Lejárraga estaba en el centro, no publicaba con su nombre, pero publicaba muchísimo, tenía muchísimos contactos, era la dramaturga de la época, aunque bajo el nombre de Gregorio Martínez Sierra, y la podía ayudar. Y la ayudó porque en realidad en el momento publicar literatura infantil era algo inofensivo. Ahora, coge Celia la Revolución, que tienes ahí la novela sobre la guerra civil más potente que hay, contada además por una persona que la vivió. Así que, oye, que esta escritora es que se la ve, ¿no? Fortún, tú lo dices siempre, ¿a cuál te costó más ilustrar? A Fortún, porque hay menos fotografías, porque se la ve como muy pequeña, muy frágil. Sí. Pero era una mujer apasionada y vitalista y eso es lo que yo quiero. Elena Fortún es que tenía que ser, porque fíjate tú, ya poniéndonos metafísicos, Elena Fortún escribe porque tiene el acicate de María Lejárraga y luego la conocemos porque hubo una Marisol Dorado que esa señora tenía que estar. Si es que cuando se tejen esas redes, pues hacen que no se pierda ese trabajo, ¿no? Claro. Sí, los entresijos de todos aquellos. Oye, Ana, has comentado antes que sí que es verdad que tus ilustraciones no pretenden repetir lo que Carmen cuenta en texto, pero también tienen cierta simbología, ¿no? Quiero decir. Mucha simbología. Eso es algo que era como un objetivo que yo tenía al empezar el libro. Quería hacer algo simbólico y emocional, que evocara. Entonces, a pesar de que intento que se contextualice, pero también quiero que volemos y que nos lleve a un mundo más real, maravilloso, más mágico. Entonces, pues tenemos el tema de las flores, que es algo muy recurrente. Las flores de la portada, por ejemplo, son margaritas. Sí. Las margaritas es una flor que solían regalarse las amigas. Una flor muy sencilla, muy, muy fácil. Entonces quería que tuvieran presencia lo mismo que los claveles, que las rosas. Tenemos también mariposas, que simbolizan los deseos, que este libro está repleto de deseos. Los pájaros, las ansias de volar, de libertad. Bueno, y así, y esos son como los que aparecen más a lo largo de todo el libro.
También hago mucho hincapié en el tema del detalle. Si tú quieres ver una ilustración un poco más de cerca, vas a encontrar como nuevas miradas, ¿no? El tema de la costura a mí me tocó especialmente. Quería homenajear todas esas horas que esas mujeres habían pasado cosiendo, bordando. Y yo he intentado no solo pintar, sino también coser y bordar. Entonces muchas de las ilustraciones que podría haber resuelto de una manera mucho más rápida, igual de estética, he hecho las puntadas. He intentado, sí, por ejemplo, los capítulos... Y la manta, tenemos aquí una manta que está hecha en patchwork. El vale, patchwork es una actividad que suele realizarse en grupo. Sí. Y cada cuadradito pues tiene un significado asociado con lo que vamos a descubrir a lo largo de todo el libro. Tenemos aquí, pues tenemos el libro en blanco, que es el libro que tenían en la cabeza pero que no escribieron. Las cartas son las correspondencias, el boli, los hilos, la margarita, el matrimonio, las ganas de volar, el feminismo, la maternidad, la cocina y lo que quedaba por venir. Entonces todo eso, pues si tú te fijas, pues todo esto son puntaditas. Luego te vas a los capítulos y esto es bordado, todo esto está hecho a mano. Los hilos, para mí era muy importante ese tipo de preciosismo. Yo lo relaciono con un encaje de bolillos, con una filigrana, una reivindicación de la artesanía, del oficio, y me apetecía mucho que estuviera aquí. La verdad que es impresionante. Y Carmen, verá, hablas de muchas mujeres, por ejemplo, por Pardo Bazán, Baroja, Lejárraga. ¿Había más mujeres en la idea originaria de este libro? Había, sí, esto no me lo preguntan siempre y me gusta esta pregunta porque, no, yo lo digo, es como lo respiro, al principio lo digo, no, al final tienes que elegir porque en realidad el libro iba a ser más corto incluso, pero Lola, la editora, en la presentación nos dijo, tuve que pedirle a Carmen que se contuviera mucho, ¿no? De contención, Carmen. Yo llevo investigando y leyendo a estas autoras muchos años. Tú lo has dicho antes, siempre es que para mí la historia de la vida de las mujeres y de la escritura de las mujeres tiene que ver con mi propia infancia, con escuchar a las mujeres de mi familia, las historias de la guerra, ¿no? Es algo que ha estado siempre en mí, entonces miro, miro, siempre ahí pongo ahí la luz. Pero claro, yo lo que hice fue coger una 3 y pegarlo en la pared y hacer como un árbol. Por periodos, en plan siglo XIX, siglo XX, principios del XX, segunda mitad del XX, poner los nombres y luego iba haciendo flechitas y ramificaciones con esta conoció a esta y a esta. Esta era amiga de esta. Esta estaba en el Liceum, pero no estaba en la residencia. Esta estaba así. Para 3 libros mínimo. Ya. Tuve mucha ayuda, pregunté mucho, por ejemplo, a Nuria Capdevila y a María Jesús Fraga, porque son investigadoras de ese periodo. Y claro, yo cada vez había más nombres. Y hubo un momento, antes de empezar, que estaba agobiada solo porque alguien... O sea, las que están las he elegido porque son las que más me interpelaban, pero era importante nombrar a muchas otras, ¿no? Y es que se han quedado muchas cosas fuera. Por ejemplo, de la parte catalana se han quedado muchas cosas fuera. Y de las que no son burguesas, todas esas asociaciones, obreras... Luisa Carne, se han quedado muchas fuera, entonces molaría hacer más libros. Claro, tú imagínate toda esa información que llega así al principio, cuando todavía no está esto todo totalmente bajado, y a mí empieza a llegar nombres, y digo, a la mitad no las conozco, ¿qué digo a la mitad? Es que les mandé, claro, porque Lola era como, a ver, que yo tenía el libro, ¿no? Yo sabía lo que quería contar, pero claro, Lola me pedía, dame nombres para que Ana vaya investigando. Y Ana... Bueno, vale, te mando mi árbol, que eran 5 páginas. No de nombres, sino eso, eso no es un listado, es que son ramificaciones. Entonces era difícil también ubicarlas, porque no de todas hay documentación y por supuesto es académica, es decir, tesis doctorales... publicaciones de la Chimpún que están en una biblioteca perdida
y fue detectivesco. Sí. Doctor, que tú has aprendido un montón. Yo, una barbaridad. Yo te lo digo, yo me siento mejor. A mí me llega esto y lo primero que me hace ser consciente de mi cultura y de mi falta de ganas de saber. O sea, yo conocía algunos nombres, pero de otros no. Yo no tenía ni idea de quién era Carmen Baroja. Sin embargo, sí sabía quién era Pío. Y bueno, me parece un libro muy necesario porque a mí, que yo me consideraba una persona actual, me ha hecho realmente ser actual. Y tengo muchas ganas de seguir sabiendo, de seguir tirando del hilo. Yo a raíz de esto he ido a más exposiciones, he visto más documentales, tengo muchas ganas de leer obras de ellas. Me han despertado una curiosidad que yo no sabía que tenía. Entonces, me parece que es un libro muy necesario para todos, para que veamos lo que teníamos y no se sabía. Claro, son mujeres que trazaron el camino que andamos todas ahora. Evidentemente, claro. Yo estoy muy agradecida que yo me siento en mi mesa a pintar. Yo no soy escritora, pero yo me siento en mi mesa a pintar porque muchas mujeres fueron muy molestas hace muchos años y gracias a que eran molestas yo puedo dedicarme a lo que me dedico, de la manera en la que lo hago, con el confort que lo hago. Y te digo que esto no es que todo el monte es orégano, pero tengo muy presente dónde estoy y por quiénes estoy. Hay una frase muy bonita en las primeras páginas que dice: una mujer que escribe tiene que pelearse con toda una tradición de silencio y con el desdén de los otros. Y esa lucha debe apostar siempre por su propia voz. Me parece una frase que resume perfectamente pues eso, todo lo que las mujeres han estado haciendo y seguimos haciendo. Es que ese texto inicial está escrito... Ese texto lleva escrito muchos años. Cuando me hice madre, sí. Un texto al que yo le he ido añadiendo cosas según me iba viniendo mi propia experiencia y miraba a las mujeres de mi entorno, ¿no? Entonces es un texto que mira hacia atrás, es decir, hacia estas generaciones de mujeres y lo difícil que lo tuvieron. Está escrito desde el presente, pero mira también hacia el futuro. ¿No? Para que mañana, pero literalmente mañana, cuando te sientes a escribir, te sientes a pintar, te sientes a operar, ¿no? Porque escribir también es como ser un poco cirujana. Tengas esa confianza en tu voz, que al final, ¿no? Al final es lo que a pesar de lo económico, de las condiciones materiales, de la estructura familiar, del contexto, lo que te lleva a sentarte es confiar en ti. Hay muchas partes del libro que emocionan muchísimo, pero te diré, Carmen, que a mí me ha removido por dentro esa palabra que utiliza tu hijo para llamar a estas mujeres, que valerosas, que me parece una forma maravillosa de definirla, además desde la edad de tu hijo. Sí, es que bueno, mi hijo como hijo de feminista, claro, esto no es inocente, ¿no? A ver, yo lo estoy educando en la importancia de las historias, de todas las historias, porque a mí desde pequeña me gustaba leer, pero también ver películas. Es la necesidad de tener historias para contarnos, para explicarnos, para alimentar la curiosidad. Entonces, claro, yo tenía los 2 volúmenes de Valerosa, porque estos son una colección de vidas de mujeres contadas en forma de novela gráfica, que se editaron hace varios años, antes de quedarme embarazada incluso, claro. Mi bibliografía feminista es muy extensa. Y se la empecé a leer a él. Y luego en Filming las hicieron dibujos animados. Sí, esto no te lo he contado yo a ti, pues le va a encantar a Gala. Entonces todas estas vidas de mujeres las convirtieron, ¿no? Las hicieron dibujitos, y a medida que leíamos la historia, veíamos el personaje ilustrado y corriendo y hablando. Y mi hijo estaba como enganchadísimo a esto, pero de leerlas y verlas durante meses en bucle, de saberse nombres impronunciables incluso para mí, de llevar los libros que no son para niños, que son volúmenes de cómic, pero de cómic adulto, al colegio. Pero con 3 años.
es que siempre he hablado así como mucho, ¿no? A contarlo en la asamblea del cole. Sí, O sea, llevaba a las valerosas a hablar de esto en la asamblea del cole. Y claro, luego hemos leído a María Gese, por ejemplo, Las malas mujeres. A él le interesaba mucho y cuando yo le enseñé la portada me dijo, mira mami, las mujeres, otras valerosas, ¿no? Entonces siempre se quedó como esa palabra. Claro, entonces es una manera para mí también de explicarle lo que yo estaba escribiendo. Esa palabra para él era reconocible. Un placer teneros en... Igual, y el libro es una auténtica maravilla. Yo tengo una estantería así, en móvil, todo de libros ilustrados porque me encanta. Es que sí, ¿verdad? Yo creo...